Shalom Abraham. Hoy estamos el día martes de la Parashat Vayera, año 5784. Lamentablemente todavía seguimos acá en guerra, acá en Israel, con con el grupo terrorista de Hamas. La situación está complicada. Y para el Hashem que se mejore la situación. Hoy vamos a dedicar este Shibur en un Ishmael del Hazonish y de Magan Rav Shach. Y también la semana pasada falleció un gran muy grande, Ram Bor Mordejai Saraji, Zecher Tzadik Kodesh Efreja. También vamos a dedicar este Shibur el Nishmato y vamos a decir algunas enseñanzas de estas tres grandes rabinos y líderes de la generación que ya no están con nosotros. Para empezar, vamos a hacer un Teilim por el WhatsApp, como hicimos la semana pasada. Realmente en lo que Basta Knesset, en las sinagogas, se está diciendo, después de cada rezo, estamos diciendo Teilim, dos Teilim o tres. Y como nosotros sabemos, la guerra está ahí arriba, realmente. La guerra acá abajo es un reflejo de la guerra que hay arriba, de las acusaciones que hay al pueblo de Israel. Y a través del repetimiento y los rezos, y por supuesto a través del estudio de la Torá, entonces si Dios quiere, vamos a ganar también esta guerra, también espiritualmente y también físicamente. Todo. Entonces, vamos a hacer un telim, sin traducción. Shila malo dice Makim Rosijo Adino y Adino Shemel Koli. Tiene a vosotros que subo de cuenta Jonai y Mabonati murió Adino y Amod. Kimjo Aslijo Leman Tibere, Kibisi Adino Kibsanoshi, Veribero Halti. Nafshil Adino y Bishomri la Boker, Shomri la Boker. Yahel Israel Adino y Kim Adino Yahese Barbei Mofdus. Beuf de Israel, Nicolás Bonoiso. Que así dice acá el mérito del rey David y su acompañe. Entonces, vamos a empezar con un cuento de Hazonish. Eh, Realmente también es también para esta época. ¿Cuál es la opinión de la Torá con respecto a cosas que realmente nosotros hoy en día no entendemos de quién nos están hablando y qué nos están diciendo? Pero realmente hay que saber que acá en Israel, en su momento, entonces quisieron que las jóvenes judías vayan al ejército y el Hazonish se opuso, dijo que para la mujer no es ir al ejército, no es tzanúa, no es algo para una mujer judía. Entonces, acá cuentan en el libro Maaseish, que es el libro del Hazonish, cuenta Sipurim, Maasim con él, dice lo siguiente. Bisman Zerat Gius Banos, cuando fue la época del primer presidente de acá, que fue Ben Gurión, entonces quisieron que las jóvenes judías vayan al ejército. Bekeya Hazonish Marram Moshe David, Shiktore Ben Gurión Mistav, Shetochnou. O sea, le pidió el Hazonish al Rab Moshe David Tenenbaum, dice acá, que le escriba a Ben Gurión la siguiente carta. היות ויצא פסק דין של ייהרג ואל יעבור, כיצד יכולים לחוק חוק שהבנות תלכנה לצבא? היות והדבר יגרום לחייב את ההורים לשבת שבעה על בנותיהם. O sea, el Hasonish dijo que escriba, siendo que los Rabonín dijeron que la persona tiene que dar su vida, una mujer tiene que dar su vida y no ir al ejército. Entonces, ¿cómo ustedes quieren hacer una ley que las mujeres vayan al ejército? Eso va a provocar que los padres tengan que estar enlutados por sus hijas, la ley no. Entonces, Ramoya se hizo este miftab con este texto, diciéndole así, y se lo trajo delante de Hasonish. El Hasonish estaba acostado en la cama, estaba acostado por enfermedad, entonces pasó
pasó, leyó la carta y realmente las palabras le fue muy bueno en sus ojos. Como señal de aprecio, le entregó a Rav Moshe David su lapicera. Después que Hasonish le dijo, esta carta está tan linda que para qué se la vas a mandar a Ben Gurión, vamos a mandársela a Dios propiamente dicho. El Hasonish se levantó de su cama, se acercó al Aarón, agarró el libro de Tikunei Zohar y así puso la carta que le decía así a Rav. Yo no sé si se lo mandaron al final o no. De todas maneras, el Nish dijo, vamos a mandar esta carta a Dios, que vea que nosotros cumplimos la voluntad de los sabios y siendo que prohibieron que las mujeres vayan al ejército, entonces pedir a Shem, ¿para qué querés que los padres estén enlutados por sus hijas? Realmente, ¿qué podemos decir hoy en día? Es así, le escribió el Hazonish en su momento. Acá tienes muchos cuentos de Hazonish. Realmente, bueno, vamos a contar uno más. Dice así. Dice así. Con respecto a la chubá, el arrepentimiento. La Nostalizón fue como un moré, era un maestro particular para un joven laico de Aliyat Noar. Una vez, en la víspera de Yom Kippur, vino este muchacho, que era Hashem Berahem, huérfano de parte de padre, o sea, no tenía padre, y le contó que su padre se le presentó en sueño y que le diga, y le dijo que volvé en Chubá, arrepentite. Así cuenta este joven. Le preguntó a Ramos Talí si él conoce a algún gran rabino que lo pueda ayudar en esto. Y él lo llevó al Hazonish. Así primero empezó, entró el Rab Naftali y le preguntó a Hazonish qué puede el joven recibir sobre sí mismo. Rab Naftali le dijo que puede, él quiere ayunar Yom Kippur. Le dijo el Hazonish que si él no quiere, no está dispuesto a recibir, incluso cuidar Shabbat, no tiene ningún zikuy. Acá se ve también lo que están hablando hoy en día, que todos los rabanim dicen que hay que fortificarse en el estudio del Shabbat. Ahora vamos a estudiar un poco del Rav Shach al respecto. Hasta acá se ve en este cuento que Minashamay me salió porque no es que lo busqué, que realmente abrí la hoja donde me parecía, decía Marato Chuba, entonces el arrepentimiento, hoy en día estamos en una situación que cada uno tiene que reflexionar realmente sus acciones y reflexionar qué es lo que está haciendo mal. Y acá dice que realmente la persona, el padre, se le presentó al hijo diciéndole que se arrepienta y le preguntó al Rab el maestro que del joven, ¿qué está dispuesto a hacer? Está diciendo que tú estás dispuesto a ayunar Yom Kippur. El Hasonish le dijo que si no está dispuesto a cumplir Shabbat, así no tiene ningún sikuy, no hay ninguna esperanza en él. Dice que esto lo contó Mordejai Gottlieb, que lo contó de su abuelo, que con él pasó esto. Es que no va a la masa. Eso se ve realmente que lo que están diciendo hoy en día, que hay que fortificarse en el, cuidado, el cumplimiento del Shabbat. Ahora vamos a ver un poco lo que dice el Rav Shach, que también realmente fue la fecha del hoy, Tetzain de Heshvan, que es la fecha de él, de hace 22 años que falleció. Eh, el Ibn Jaim, entonces yo estuve ahí estuvimos en el Levayá, fue un viernes a la mañana, yo estudiaba ahí en la yeshiva de Kriyat Malachi. La noche anterior se dijo muchos teilim, muchos salmos para que
para que no fallezca. Ya tenía más de 100 años el Rab. Está en una foto como lo ven atrás. Shah. Y entonces fue realmente un viernes mucha gente fue ahí en Benebrak. Realmente es un lugar que cuando hace 3 años estudiaba en Benebrak algo para mis libros, entonces aprovechaba, como quien dice, para hacer rezar en donde está enterrado el Rab. Realmente es un lugar muy suculatí para ya en vida de Rab Shach. Está escrito que la gente que era grande de la yeshiva donde él estaba, la yeshiva Ponovich, entonces lo que estaban Shidujim, ayudaban para hacer la azúcar del Rab y la gente se comprometía. Así está escrito, muchos segurot, muchos consejos, aparte de ser libro de regeneración y aparte de ser un gran libro que hizo Abiezri, al Rambam, etcétera. Nosotros con nuestras, sacamos un libro también de David, un poco del río de Jacques, como lo ven acá, que es el libro Rabelais Jacques, su legado y su misión. El que está acá es Rafael Wolf, es el autor del libro de Saratesh, que me dio permiso para traducirlo al español. Y acá está Rav Shach Ponovich, acá está la Kodesh de la yeshiva. Entonces, siento que los Rabbanim dicen que hay que estudiar acerca del Shabbat y también estamos en el Yotzar de Rav Shach, cómo él se preocupaba por el Shabbat, para que acá en Israel no haya Hilul Shabbat, para que no hayan aviones en Shabbat, no haya medios de locomoción, cómo él se preocupaba. Y realmente necesitamos de los méritos de los grandes rabinos que si bien no están en vida, los méritos de ellos son por la eternidad, nosotros sabemos que llegado su momento, los muertos van a resucitar, es un principio del judaísmo. La persona que no cree en eso está fuera del judaísmo, como explica el Rambam. Entonces, él se preocupaba de que realmente la gente cumpla Shabbat y luchaba para eso, de manifestaciones. No estaban en otra forma de manifestaciones, porque a veces corrían los bajurim peligro de vida. Algunos rabanim que decían que no había otra forma de pelear. Había más lo que cómo hacer, cómo expresar o cómo oponerse a eso. De todas maneras, vamos a ver cómo él personalmente se ocupaba por el Shabbat. Entonces, eso está en el libro, en esta edición que Baruch Hashem sacamos el año pasado, en la página 109. Entonces, dice así: recibía el Shabbat y encendía las velas 40 minutos antes de la puesta del sol. Ya desde el jueves se ocupaba en preparar las velas. ¿Ok? Entonces, nosotros acá en Kiat Sefer hacemos 30 minutos antes de la puesta del sol, recibimos Shabbat. Y Yerushalayim se acostumbró 40 minutos. Y así hacía él. Recibía el Shabbat y encendía las velas 40 minutos antes de la puesta del sol. Ya desde el jueves se ocupaba en preparar las velas. Ni bien entraba a la casa en la noche de Shabbat, entonaba el cántico Shalom Aleichem. También recitaba las palabras del Zohar escritas en el Sidur. La temporada en que una enfermedad de los ojos le impedía leer, solicitó que le leyeran en voz alta el texto del Zohar. Consciente de su carencia de sentido musical, solicitaba a los presentes que cantara las canciones de Shabbat. Dijo: yo no sé cantar, pero quien sí sabe cantar tiene la obligación de entonar los cánticos redactados por nuestros maestros. Especialmente se emocionaba con el cántico Carribón y solía exclamar: esta canción es dulce como el azúcar. También apreciaba el cántico Tzamanavshi. A veces analizaban el texto de este cántico de autoría de Rabbi Abraham Ibn Ezra. El Hatán Sofer afirma que este cántico fue escrito por inspiración divina. En el canto Amai y Idut, al llegar a la estrofa comparable al mundo venidero, es el día Shabbat del descanso, solía comentar que incluso durante días hábiles se puede llegar a un nivel espiritual comparable al mundo venidero, al abandonar las preocupaciones y dedicarse al estudio de la Torá o al rezo. Se divulgó que el primer ministro había profanado el Shabbat para reunirse con gobernantes de otras naciones. Comentó: cuando un individuo profana el Shabbat, se entera su familia, quizás sus vecinos, pero cuando el primer ministro profana el Shabbat, se entera todo el mundo. ¿Cuánta profanación de nombre divino ocasionó ese sujeto? Indudablemente, nada provechoso surgirá de ese encuentro, dado que fue realizado profanando el Shabbat.
Es como si pretendieran apagar un incendio con combustible. Quienes profanan Shabbat deben ser vistos como perseguidores, hostigadores del pueblo judío. Así era la visión de él, que, que las personas que profanan Shabbat son como los perseguidores, hostigadores del pueblo judío. Realmente, sin acusar a Shalom, lo vemos hoy en día también, con lo que está pasando, que la guerra también empezó en Shabbat, y como ya hablé en el video pasado y conté, acá no es un noticiero. De todas maneras, hay que saber que Shabbat protege al pueblo de Israel, y las personas que no lo cumplen, Hasu y Shalom ponen en peligro al pueblo de Israel, como lo vemos hoy en día, lamentablemente. Acerca de si conviene abstenernos de utilizar cualquier producto para cuya elaboración o comercialización se haya profanado el Shabbat, respondió Frigido: si así nos condujéramos, no podríamos vivir en la tierra de Israel. Lamentablemente se ha extendido en demasía la profanación del Shabbat, barcos y aviones que traen mercancía, fábricas, oficinas, transporte. Casi no hay producto exento de profanación. O sea, que realmente, si le preguntaron si se puede comprar algún producto que se puede hacer que hacen en Shabbat, y digo que si vas a hacer así, lamentablemente hay aviones, hay mercancía que entran en Shabbat. Y eso ya lo dijo en su época, hace más de 22 años. ¿Qué vamos a decir hoy en día? Por eso hay que fortificarse en esto y en el cumplimiento del Shabbat. Solía citar la palabra de Hafetz Haim Beninu Shem Olam. Está escrito en el versículo: los hijos de Israel observarán el Shabbat, haciendo del Shabbat un pacto eterno por sus generaciones, entre mí y los hijos de Israel. Es señal eterna de que el Eterno hizo el cielo y la tierra en 6 días, y el séptimo día cesó y reposó. La Torá denomina el Shabbat señal, para que cada judío tome conciencia de su particular importancia. Dada como ejemplo un comerciante que cuelga un cartel a la entrada de la tienda para informar a los clientes que el negocio aún le pertenece. Mientras está el cartel, todos saben que la tienda le pertenece, aunque a veces no se halla en su interior, porque haya viajado a otra ciudad. En cambio, si retira el cartel, la gente entenderá que la tienda ya no le pertenece. Análogamente, el Shabbat es una señal, un cartel que testimonia que Dios es el creador del mundo. Hizo el cielo y la tierra en 6 días, y el séptimo día cesó y reposó. Todo judío, al observar Shabbat, está testiguando de que Dios creó el cielo y la tierra y los renueva permanentemente. Aunque transgreda algún precepto de la Torá, de todos modos, sigue portando la señal y demuestra que no se mudó, es decir, que la presencia divina se encuentra con él. En cambio, cuando profana el Shabbat, se está quitando la señal de sí mismo, manifestando que en su interior ya no reside el alma del judío creyente en Dios, sino que borró de su corazón el santuario de Dios. Es por ello que nuestros sabios afirman: todo aquel que profana Shabbat es considerado como si estuviera renegando de la Torá en su totalidad. Y también enseñan lo contrario, de que la persona que cumple Shabbat es como que cumpliese toda la Torá. Ahora, con respecto a la tierra de Israel, decía Rayá, cuentan acá lo siguiente. Un estudiante de la Torá residente en Australia le preguntó si le convendría mudarse a la tierra de Israel. Le prescribió que si se dedicaba a difundir el judaísmo en donde él residía, entonces residir en Australia era como si estuviera residiendo en la tierra de Israel. Le dijo a cierto estudiante en una yeshiva fuera de la tierra de Israel: dado que está permitido salir a la tierra de Israel para estudiar Torá, con más razón tú, que ya te encuentras allí estudiando, no tienes para qué viajar a la tierra de Israel. Tenemos que tener claro que lo principal es el estudio de la Torá y el cumplimiento de los preceptos, cada uno en la medida de sus posibilidades. Residir en la tierra de Israel, si bien es un noble precepto, no se encuentra entre los principios básicos del judaísmo, ya que ciertamente en todo lugar donde se estudie Torá reposará la presencia divina. La Torá misma no fue entregada en la tierra de Israel, sino en el desierto, en el monte Sinai, cuando todavía no habíamos entrado a la tierra de Israel. Al entregarnos la Torá, Dios nos escogió como su pueblo, sin que precisásemos ingresar a la tierra de Israel. Solo la Torá nos otorga la posesión de la tierra de Israel.
Ninguna ley del Parlamento israelí o de la ONU que declare que la tierra de Israel o Jerusalén nos pertenezca nos hace adquirirla. Atestiguamos que la tierra de Israel nos pertenece por medio de nuestros rezos diarios, por su reconstrucción, por medio del ayuno del 9 de Av, en recuerdo de la destrucción del Gran Templo y la expulsión a la diáspora, y por medio de la mención cotidiana y la bendición por los alimentos, Birkat Hamazon. Ningún otro pueblo en el mundo guarda duelo anual por lo acontecido hace 2000 años. Se negó a que en el ayuno del 9 de Av fueran recitados en público lamentos recientemente redactados en recuerdo de los sufrimientos que padecían los judíos en el Holocausto. Se opuso a toda alianza con partidos políticos antirreligiosos, incluso si esto conllevaría la pérdida de su subvención para las instituciones de la Torá. Está prohibido vender el alma por dinero. Nuestros símbolos nacionales son eternos y no necesitamos los símbolos artificiales inventados por las autoridades del país. Anualmente izamos la bandera de la tierra de Israel, ayunando y llorando el 9 de Av. Es por ende ridículo el alegato de que si no colgamos la bandera de ellos, estaremos dañando el símbolo de nuestra nación, el Shabbat, la señal de pacto entre Dios y el pueblo de Israel, es el auténtico símbolo del pueblo judío. Son los que los profanan quienes están dañando el símbolo judío. La festividad de Pesaj es el verdadero emblema de la independencia, la efeméride de la liberación eterna de la esclavitud en Egipto. Quien en Pesaj no observa la prohibición de ingerir pan levado hametz, ni cumple el precepto de comer matzá, es quien está violando la fiesta de la independencia. Así entonces acá tenemos tenemos acá las enseñanzas. Otra cosa que dice el Shabbat. El Shabbat se cuenta en la categoría de los preceptos cuyo significado es comprensible para el intelecto. A saber, un día de descanso y reunión familiar para comer y cantar juntos. Y acá, entonces, vamos a ver acá un cuento interesante con respecto también al Shabbat. Entonces, un poco nos viene a enseñar otra cosa. Dice así. Y así, como ejemplo de la manera en que se debe cumplir el precepto de hospitalidad, relató. En cierta localidad de Rusia vivía la familia Burarie, que se destacaba por el denuedo con el que agasajaban a sus huéspedes, todo aquel que quisiera estar invitado a comer. En la noche de Shabbat llegó un pobre a la casa y sin vacilar le impuso al dueño de casa: «Yo, haz de una vez el kiddush y comencemos la cena. Luego, traigan rápido el pescado. Después, ahora la sopa. Luego, ¿cuánto hemos de esperar hasta que llegue la carne? Y finalmente, que venga ya el postre». Cuando terminó de comer, dijo: «Bendigamos la bendición por los alimentos». Al disponerse a salir, el dueño le increpó: «Debes saber que un invitado no se comporta de esta manera. Son el dueño de la casa y su familia quienes dirigen la cena, cuando se come, cuando se canta o cuando se bendice. La esposa le protestó al marido: «¿Por qué lo regañas y pretendes enseñarle cómo comportarte? Nosotros le invitamos a comer. Él no vino a nuestra casa para aprender modales. No es esa nuestra función». La opinión del rabino era que cada individuo debe preocuparse por pulir sus propios modales y no le incumbe corregir los modales del prójimo. No bendecía a quienes no cumplían las leyes de pureza familiar, ni para que engendraran, ni para que lograran armonía matrimonial. No se debe hacer un shidduch a quienes no cumplían las leyes de pureza. Cierto judío no observante de la Torá le pidió un consejo acerca de su futuro matrimonio. No le respondió, porque sabía que no estaba dispuesto a cumplir las leyes de pureza. A terminar, con lo que vimos en este libro, aconteció en su adolescencia en Rusia que transitando por una localidad donde nadie lo conocía, presenció en la sinagoga local una charla en que el disertante afrentaba a los rabinos más notables de la generación por el hecho de que se oponían
a la o difusión del sionismo laico. Linkepo, estás hablando tonteras. ¿A qué siguió disertando? Le gritó. Bajá inmediatamente de la tarima. La gente del público se presente se paró y se encaminó en dirección a donde estaba parado el entonces joven rabino Shach. Temido de que le fueran a golpear, se escapó velozmente. Posteriormente se enteró de que realmente querían agradecerle por haber protestado, puesto que se trataba de un sujeto influyente a quien los lugareños no se atrevían a reprochar. Acá en este libro realmente hay muchas enseñanzas de Rav Shach, eh, muchas cosas interesantísimas de, de lo que la Ashkafá, la forma de pensar del Dolador, de la generación, realmente que sea Luis mató lo que estudiamos en este día. Como mencioné al principio, lamentablemente, la semana pasada falleció Baruch Mordechai Zerahi, hoy a la mañana, antes de hacer este shiur, este video, entonces escuché a Rav Silverstein lo que contó. Hay un cuento muy interesante que dice que una vez lo invitaron a Rav a hablar delante de los soldados y el lugar que era el lugar para hablar, el aula, tenía lugar para 1000 personas. Cuando llegó, había 5 personas nada más. 5 personas, lugar para 1000. Digo, cualquiera hubiese dicho, bueno, Slijá, se interrumpe se suspende el video y cosas, se va para casa y ya está, 5 personas, un lugar para 1000, solo 5 personas. Rabo Mordejai Israel empezó la charla, dice que como él hablaba en Musar, no había, no hay en esta generación, lamentablemente lo perdimos, y empezó a hablar y la gente lo escuchaba, estaba en una base militar, ¿eh? Entonces empezó uno a entrar y uno a entrar. Al final, ¿qué pasó? Toda el aula se llenó. Y más todavía quedó, no hay lugar para nadie, puso gente parada. También contó que en la yeshiva de la de Israel, llegó una vez una persona, era alumno del Aaron Kotler de Estados Unidos, y llegó a la yeshiva de una persona muy enojada, nadie se llevaba bien, nadie lo quería en la yeshiva. Y a Rab Baruch lo aceptó a Rab Baruch Ezrahi, lo aceptó en la yeshiva. Y ponele, ¿sabes? Todo tranquilo. Le preguntan a él, ¿cómo haces para aguantar una persona así, así, que se enoja y esto, que lo otro? ¿Cómo haces para tener una persona así? Dijo, mirá, eres alumno de Abraham Kotler. Puede ser que en algunas de mis shiurim, él me va a contar algo que él escuchó de Abraham Kotler y yo voy a aprender algo que dijo él que yo no sé. Por eso me vale la pena tenerlo y aguantarlo. Es impresionante. Dice que el amor a la Torah que él tenía, cómo la transmitía a los demás, es algo que impresionante lo que era. Realmente, la Zipperson también dijo que él se encargaba también agarraba gente que venía de Yeshivot Tijoniot y las hacía realmente que se vuelvan grandes eruditos de la Torá. Entonces pidió, si bien dijo que nosotros no podemos, cada uno no puede llegar a los niveles de él en varias cosas, pero de todas maneras pidió que cada uno que puede, que ayude al estudio de la Torá a gente que está alejada del judaísmo. Y eso es la mejor forma de seguir sus caminos. Está escrito en la Gemara, dijo en la Gemara de Baba Metzia, que cuando Hashem tiene, Hashem Shalom, un decreto malo para el pueblo de Israel, entonces, ¿quién lo anula? La gente que enseña Torah a los demás, especialmente a la gente que no sabe, la gente ignorante, que no sabe nada, van y les enseñan. Entonces, él puede hacer filá y Hashem lo va a escuchar para anular el mal decreto contra el pueblo de Israel. Así eso está escrito en tiempos comunes. ¿Qué podemos decir hoy en día con toda esta situación que hay acá en Israel, que no se sabe ni siquiera lo que va a pasar?
con todos 1400 personas asesinadas, y gente, nosotros no estamos no sabemos los caminos de Hashem, nosotros no entendemos, nosotros no sabemos que justo Matan Torah, en Simchat Torah, en el día de Shabbat, que pasó algo así, y después más de 3 semanas de guerra, y todavía no terminó, y si los rehenes siguen ahí, y las condiciones que deben estar, la pobre gente ahí adentro, en manos de estos terroristas, y Mahmoud Bezehram. Y realmente nosotros no sabemos qué realmente va a pasar de acá, qué va a terminar todo esto, nadie sabe, solo Hashem sabe lo que va a pasar y va a ser lo mejor para nosotros. Eso es lo que sabemos. Entonces, con mucha más razón, hoy en día, dijo el Rav Zipstein, nosotros acá tenemos que tomar de sus caminos y tratar de, si la persona no puede todo el día, o mismo si él mismo tampoco sabe para enseñar, primero tiene la persona tiene que saber, sino que va a enseñar a los demás, si no sabe por sí mismo entonces que la persona estudie, que trate de agarrar a algún amigo que le acerque al judaísmo, que empiecen a estudiar Torah, empiecen de qué se trata. Antes si por ejemplo yo quiero ir a hacer un negocio con alguien, y le voy a decir de entrada que no, Ulay salís perdiendo, ¿quién te dijo que no? Ulay lo que te dijeron no es verdad, Ulay todo como te pintaron el judaísmo no es correcto. Es una visión incorrecta de todo lo que es el judaísmo. Fíjate de que hablan de los rabanim, los grandes rabanim que fallecieron, qué es lo que se dice de ellos, de Roshach, como hablé acá, de lo que va a ser Ramón y Zerstrahi. ¿A qué la gente va a pedir brajot? ¿A qué la gente va a pedir brajot cuando tienen algo? ¿Van a un ingeniero? ¿Van a un médico? ¿Van a pedir bendiciones? ¿A quién van a pedir bendiciones? ¿No van a pedir bendiciones a los Godolim? ¿Más por qué? Porque van justamente a ellos. El libro que estamos traduciendo ahora, porque da Karim, del trabajo de Emilio Blin, él trae ahí, ahora lo vamos a leer ahora en la parashá, la parashá de esta semana, parashá Vayera, la parashá de mi Mitzvah también. eh. Entonces, el profeta cuenta la historia de la Shunamit, la mujer Shunamit. Todo el mundo sabe que hoy en día los grandes rabinos van a hacer tefilá en el Kever de ella, para pedir hijos especialmente. La Shunamit no tenía hijos. La mujer Shunamit, Shunam es una ciudad, no sé el nombre de ella, la mujer. No tenía hijos y el marido era una persona mayor. Elisha pasó por ahí, el profeta Elisha, alguno diría un Naví, pasó por ahí y la mujer le hizo un lugar para que pueda estar ahí, sentarse y y que pueda, cuando quiere un lugar para descansar, para dormir, comer, para estar ahí. Elisha está muy agradecido con la mujer Shunamit y le dijo a Gehazi, antes que Gehazi se vaya para el mal camino, como después la Mará se da cuenta, pero hasta ese entonces estaba bien. Y entonces le dijo, preguntale qué necesita. Le dijo, yo no necesito nada. No necesitas nada, no tenés hijos, ¿cómo no necesitas nada? No, y Gacel le dijo, no, pero sí, pero tiene hijos. Ah, ¿no tiene hijos? Pues no hay problema. Y ya dijo, yo te decreto que tengas hijos. Un hijo, tuvo un hijo, Habacuc, el profeta Habacuc. ¿De dónde sacó de fuerza el profeta Elisha? Se llama Babizroa. ¿Quién le pidió? Ni la mujer le pidió. La mujer me dijo, no, ¿para qué? Me decís que voy a abrazar un hijo. Pues abrazar un hijo significa que el hijo va a nacer y después el Javi no se va a morir, va a morir joven, como cuenta ahí el profeta. El Shunamí después se fue corriendo a Elisha y le dijo, ¿qué hiciste? ¿Para qué me hiciste una braja? ¿Quién te pidió hijos? ¿Para que después se muera? Javi Shalom. Para eso te pidió un hijo y Elisha agarró, lo resucitó. Tipo, el profeta es algo impresionante. Ya el primer milagro que hizo no alcanzó, que tuvo hijo, que es una mujer estéril, que no tenía sed, y después lo resucitó también. Y después hay el profeta Habacuc. El profeta Habacuc era el hijo de ella. ¿Qué le dio la fuerza a Elisha de hacer eso? ¿Quién le dio la fuerza? Entonces se explica el rezado con Emilio Blin. Elisha tenía mucha fuerza, pero tenía también Torah, tenía la yeshiva más grande, porque está escrito que cuando Gehazi se fue al mal camino y Elisha lo maldijo. Entonces los talmidim dijeron que ya no lugar para sentarse. Elisha tenía la yeshiva más grande de esa época. Impresionante los talmidim que tenía. Y encima la fuerza que tenía del en Tfilá, tenía las dos cosas, Torah y Tfilá. Y por eso él podía decirle a Shem, yo quiero que tenga ella hijos, tenés que darle hijos. No, Dios no te pidió que reces, la mujer tampoco te pidió,
Yo quiero que tu mujer tenga hijos, Dios me tiene que hacer caso y le tiene que dar hijos a la Shulamit, como seguramente hizo. ¿Y de dónde sacó la fuerza esa? ¿De dónde sacó la fuerza esa? ¿De dónde la sacó? Está escrito que el Rav Goldman explica que ese portón de que los rabinos decretan algo y Dios cumple, la fuerza esa viene de Elisha. Él abrió ese portón. Cuando alguien necesita algo, entonces se va a un justo de la generación y ellos con la fuerza de su rezo le pueden exigir a Shem que hagan lo que ellos quieren. Y si él va a querer que la Shunamit tenga un hijo, a Dios le va a dar a la Shunamit un hijo, aunque sea el marido sea un anciano y aunque ella sea estéril y no haya ninguna posibilidad de tener hijos. Y eso es lo que Elisha abrió, el portón este que Elisha abrió, es un portón para todas las generaciones. Es un portón nuevo que se abrió con la Shunamit en ese momento, en la época del primer templo sagrado, y se abrió de aquí hasta por la eternidad. Cuando alguien va a necesitar algo, se va a dirigir a los Gdolei Israel verdaderos. Ellos pueden decretar y ellos van a cumplir. ¿Y quién tiene esa fuerza? Porque cuando con Rav Shach se vio eso también, y con Hasonish, cosas impresionantes. De como una persona de la canilla, que la canilla no andaba, y le dijo, no te preocupes, la canilla ya empezó a andar de vuelta. Y Hasonish estaba en la casa de él, y dijo, tu canilla ya está, no te da problema, la canilla va a andar de vuelta. Y tenía tanta fe en el Hasonish que le decía que incluso que las canillas no se tapen o que anden, también iban a funcionar. ¿De dónde sacaban la fuerza? ¿Quién se las dio? ¿Quién se las dio? Esa fuerza del Señor del profeta Elisha. Es una fuerza que Dios dio a los tzadikim de todas las generaciones, de que ellos bendicen y Hashem cumple en contra de su voluntad, como quien dice. Basroa, le exigen a Hashem que haga algo. Y esa fuerza es la fuerza de la Torah. Esa fuerza es la fuerza de la Torah. No hay otra fuerza en el mundo como la fuerza de la Torah. La fuerza del estudio de la Torah como corresponde. Eso es lo que después los grandes justos pueden rezar por alguien y cumplir que se cumpla su pedido. Así se vio con también los grandes rabinos Faradín, con el Baba Sali y con el Raúl Hatzira y también con el Rabbe, hoy en día también con el nieto. Se ve los milagros que Hashem hace con los grandes rabinos verdaderos. ¿Qué? Y todo eso lo heredaron del profeta Elisha. Que sin que yo le pida nada, nadie te pidió que hagan que, y Hashem no le pidió que rece por la Shunamit. La Shunamit misma no rezó para tener hijos. Pero Elisha dijo, no tenés hijos, yo te doy. ¿Quién te pidió? Yo no te pedí. Algo impresionante. Y ese es el mérito de la Torah. Entonces, eso es lo que dijo Ram. Nosotros tenemos que saber que con el mérito de la Torah, la única que podemos salir de esta situación, está escrito que el pueblo judío no va a ser redimido, sino cuando se arrepienta y cuando vuelva al buen camino y cuando empiecen a cumplir Torah. Esa es la única fuerza que tenemos para derrotar a todos estos países que nos quieren borrar, lamentablemente, esa es la intención de ellos, incluso que los países ven las atrocidades que hicieron estos terroristas y Mahmoud Zehram, todavía tienen el descaro de preguntar por qué hacen esto, por qué hacen lo otro. Realmente todo el pueblo judío está solo, esa es la sensación, solo contra todo el mundo, así como fue nuestro patriarca, también Abraham, peleó contra todo el mundo en su época, todo el mundo era idólatra y él estaba pegado a Hashem y demostró, no, yo voy a mostrar la verdad, lo tiraron al fuego, Hashem lo salvó, fue a pelear contra los cuatro reyes, Hashem le puso que las flechas sean la arena de que tenía, se convirtió en flechas y mató a todos los cuatro reyes. Impresionante lo que era en esa época. Y esa fuerza que nosotros tenemos, de seguir y de estar en contra que todo el mundo nos odia. Y así Hashem hizo, pero no nos odian porque ellos quieren. Está escrito a Faj Libab no amó. Que Dios cuando el pueblo judío cumple la Torá, entonces hace que tengamos paz con nuestros vecinos, con los países vecinos. Pero cuando Jod Shalom no, entonces Afaj Libam no amó está escrito, que Dios les cambia el corazón para que nos odien, como lo vemos hoy en día, lo vemos hoy en día de lo que está pasando. Y la única forma que tenemos para salir de esto es solamente con el mérito del estudio de la Torá y el cumplimiento de los preceptos. No hay otra forma.
cada cosa que la persona se recibe, cumplir mejor Shabbat, como ya vimos. La persona que recibe estudiar Torah, Tarat Mishpachá, pureza familiar, cada precepto que la persona recibe, también con la persona, con el prójimo, también cada cosa que la persona hace, así tiene que saber que con eso ayuda espiritualmente al pueblo de Israel, y esa ayuda es más que tanques, y más que misiles, y más que soldados, y más que todo. Porque cuando nosotros estamos bien está escrito está escrito que cuando fue hace varias décadas atrás, había muchos misioneros que venían de Francia. Y acá en Israel, los misioneros, tipo, están haciendo mucho lío con la gente, sacando a los judíos para el cristianismo. Y los rabinos acá se tienen que hacer. Y decían que hagan algo con la gente de Francia, que ninguno de los dos no lo dejen entrar. Y fueron a hablar con los diplomáticos. Y Arab les dijo, pero ¿por qué no hacen algo? Porque mirá, nosotros tenemos relaciones buenas con Francia, nosotros tenemos relaciones buenas con Francia, y si vamos a hablar o de vos y algo así, entonces vamos a romper las relaciones con Francia, es mejor dejar las cosas así, porque realmente qué va a pasar con nosotros. Le dijo Ra, yo no sé hasta cuánto van a necesitar tener buenas relaciones con Francia, pero tienen que tener relaciones buenas con Dios. Si van a tener relaciones buenas con Dios, ¿qué les va a ayudar a relaciones buenas con Francia? Así le dijo, no sé qué grande les dijo. Entonces, cuando la persona entiende eso, que realmente eh, no hay forma de salvarse de los enemigos si no es con el cumplimiento de la Torá y de los preceptos. No hay forma. Cuanto más las personas se acercan al judaísmo, cuanto menos profanación de Shabbat haya en Israel, cuanto menos gente transgreda la Torá, más posibilidades hay de que se termine todo esto. Son versículos explícitos en la Torá, no estamos diciendo nada nuevo. Está en la Parashat Vaikra, Bejucotai, en el libro Vaikra, Parashat Bejucotai, está en la Parashat Kitabó. Versículos explícitos en la Torá, que cuando el pueblo judío cumple la Torá, no hay nadie que pueda contra él. Nadie. ¿Cómo fue la primera época del templo sagrado? Cuando reinó el rey Shlomo, como fue la época de Hizkiyahu fue la época que tenía, vino Sanjerib con millones de soldados a pelear. Y el rey Hizkiyahu dijo, mira, yo no tengo fuerza ni como David para ir a pelear, ni Shundabar. Yo, lo único que sé, yo hago así, decreto, el que no estudie Torá va a ser matado con la espada. Todo el pueblo de Israel estudió Torá desde una punta a la otra. Ayer bajaron entes celestiales, cantaron una shirá, el ejército de Sanjerib, no quedó ni uno sin pelear, sin ejército, sin bombas, sin tanques, sin soldados, Shum Dabar. Cuando Hashem quiere que el pueblo de Israel venza, no necesita nuestra ayuda, Hashem no necesita ayuda de nosotros. Lo que no necesita de nosotros es que cumplamos la Torah de él. Eso es lo que necesita. Y así vienen todas las bendiciones y todas las salvaciones del pueblo de Israel. Está escrito en la para allá también para terminar, algo muy interesante, que es la discusión que tuvieron Sará, Abraham y Sará, nuestro patriarca Abraham con su esposa, nuestra matriarca Sará. Sará, a los 90 años, tiene la buena noticia de que nació Yitzhak, algo impresionante, fuera de todo posibilidad. Dios le prometió, vas a tener un hijo. Abraham vino, tenía Ismael. Ismael nació de Agar. Agar era una egipcia que cuando vio todo lo que el faraón fue castigado por Sará, dijo, yo prefiero ser una esclava en la casa de Sará y no ser una princesa en la casa de mi papá. Y así se acercó a Sará y fue la esclava. A Sará vio que no tenía hijos. Dijo, Abraham vino, bueno, vamos a ver, voy a ir a construir con ella. Midot, Ulay me voy a construir con ella, o sea, Ulay, si ella voy a hacer algo que está en contra de mi voluntad, yo no quiero que tengas otra mujer, pero quizás con eso voy a tener mérito para tener hijos yo también, entonces me vale la pena. Y así nació Ismael. Ismael después hizo el Brit Milá, a los 13 años, y Abraham vino, estaba muy contento que nació Isaac. Dios le dijo
en la Torá que el Ismael es su descendencia, Sarajau. Abal, de todas maneras, era considerado su hijo, pero de todas maneras la descendencia verdadera de Abraham es Isaac, no Ismael. ¿Y cómo se va a llamar la descendencia? ¿Con quién se van a llamar los descendientes de Abraham? A Isaac, no a Ismael. Porque está escrito que vi Isaac y Karel Hazara, porque en Isaac va a ser llamado tu descendencia y no en Ismael. Entonces, cuando Isaac nació, Ismael estaba haciendo lío con Isaac, lo quería matar, quería hacer, está escrito que quería hacer Yot, también, Retzijá, Metzajek. Sará vio esto, le dijo, Abraham, perdón, agarrá a tu hijo, a la mamá, y echarlos de acá, echarlos de la casa. Si está escrito, ahora no me gustó nada, ¿cómo me tienen que echar a mi hijo, mamá? ¿Por qué tengo que echar a mi hijo? Vino Dios a hacer las paces, la paz matrimonial, le dijo a Abraham, vino, escuchá, Sará, todo lo que diga, te diga, escuchá. ¿Por qué? Porque de Isaac va a salir tu descendencia, de Isaac y no de Ismael. ¿Ok? Entonces, estos versículos están claros por sí mismos y está escrito que lo que nosotros sufrimos Javi Shalom, lo que el pueblo judío lo sufre del pueblo de los ismaelitas, Ramban, en la parashá pasada, Lej Leja, trae algo impresionante. Está escrito que cuando Agar quedó embarazada la primera vez, Sará, y le empezó a burlarse de Sará, ella dice que es una tzadiká, pero mirá, no quedó embarazada, yo así nomás quedó embarazada. La Taquel Beinea, la miró con desprecio, y a Sará no le gustó nada, y le hizo sufrir. Dice el Ramban, la para allá, si no está escrito no lo puedo decir, pero está escrito, así está escrito en Ramban, que Sara hizo una transgresión al hacerla sufrir, y también Abraham hizo una transgresión al hacerla sufrir a Agar. No tenían que haberse conducido de esa manera, así dice Ramban, y dice que con ese sufrimiento de ella, Hashem escuchó el sufrimiento que le hicieron y le dio permiso a Jacob Shalom a Ismael para hacer sufrimientos al pueblo de Israel en la historia por el sufrimiento que le causaron Sará y Abraham a Agar. Algo impresionante. Si no está escrito, no se puede decir algo así. De acá se ve, de acá se ve lo que es hacer sufrir al otro. Nosotros tenemos que saber ahora en este tiempo cómo nos tenemos que preocupar por no hacer sufrir al otro, por no hacer sufrir a los demás. Por el contrario, aumentar en el respeto entre las personas, en el precepto de otra jacamoja, como está escrito. Y con todo esto, si Dios quiere, Besat Hashem, en KB, que vamos a sentirnos mejores. Vamos a Besat Hashem, que pronto venga la redención, que pronto venga el Mashiach. Y Él les va a dar medicina a todos estos árabes y Machshman, Besejan, que lo que hicieron. No, o sea, nosotros sabemos, tenemos claro que está escrito en la Gemara de Sanedrin, que por qué el mundo se hizo con una persona sola. Probablemente Dios podía haber creado a 100 hombres al mismo tiempo, 1 millón, 10 millones, lo que quiera. Creó un hombre solo. Un hombre solo, ¿por qué? Mayesh, porque un hombre solo. Entonces la Gemara dice para explicarte que todo el mundo fue hecho para una persona. O sea que no, Dios hizo el mundo para una Adama Rishon. Todo el mundo, todo el sol, las estrellas, todos los animales, todo para una Adama Rishon. De acá los sabios aprenden para la Amdejá que la persona que salva una vida es como que si salvara a todo el mundo. Y la persona salvada a Adama Rishon salvaría a todo el mundo. En todo el mundo vive una persona. Y la persona dice ahí, la Mishnah dice más ahí en Sanedrin, y por eso está escrito que toda persona que salva un alma judía es como que mantiene a todo el mundo. Y la persona que Jafe Shalom mata a un alma judía es como que destruye a todo el mundo. Así está escrito en la Mishnah, Torah oral. Entonces, si vamos a decir que una persona que vamos a decir de de la historia de los millones y millones de judíos, de sangre judía derramada, hablar de la historia, ¿cómo vamos a poder decir que eso se va a quedar así? Por supuesto que llegado su momento, Dios va a tener que hacer juicio con las naciones que, que hicieron este gran sufrimiento del pueblo de Israel. Y
está la pregunta que todo el mundo hace, el Rambam también pregunta, ¿por qué el faraón fue castigado por esclavizar al pueblo de Israel? Si realmente así Dios decretó, cuando fue el pacto Ben Abetarim, Dios decretó que el pueblo judío va a ser esclavizado. Entonces, ¿por qué el faraón tiene que ser castigado? Porque ayer le mandó 10 plagas y después todos se ahogaron en el Mar Rojo. Ahora Dios mismo lo decretó. No, no es así. Lo que el pueblo judío tiene que cerrar cuentas con el Creador. Es una cuenta entre el Creador y Hashem. Pero las personas que quieren hacer el mal, las van a tener que pagar. Tanto en esta vida como en el mundo venidero. Y eso es obvio. Y eso es obvio. Es obvio. Por eso los profetas judíos están llenos de profecías acerca de lo que va a pasar, de lo que va a ser la guerra con Magog, eso que Rambam tampoco sabe lo que Rambam explica ahí, que no se sabe exactamente lo que va a pasar ahí adentro. Lo que sé es que va a haber un día de gran juicio, Dios se va a presentar y va a castigar a todas las naciones que hicieron sufrir al pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel, Jafe Shalom se lo merecía por las tradiciones que hicieron. Pero por el libre albedrío de ellos, que ellos decidieron hacer el mal, Dios se las va a devolver. ¿Y cómo se las va a devolver? Entonces, que tengamos nosotros buenas noticias. Vamos a terminar con otro capítulo de Tehillim. Vamos a decir el 121. Se dice, nosotros ahora estamos haciéndolo prácticamente todos los días, después del rezo. Esperemos que ayer escuchen estos rezos, tengamos tiempos mejores. Shila Maroto Saina Arim, Meaya Boizri, Ezri Madinoi, Oise Shemaim Boretz, Ali Tenamud Breja, Yemishim Breja, Inelo Yanubelo Ishan, Shomer Israel, Adonai Shombrejo, Adonai Tzvichal Yemleja, Yom Hashem Yishel Kika, Beyareach Belayla, Adonai Shulchan Korra, Yishmor Nupsheja, Adonai Yishmor Tzedcha, Ubeja, Meato Beado Yom. Y después también se dice el pedido de que Hashem cuide a la gente de, como decimos acá, después de la Tfilá, ajeno Corbet Israel, todos nuestros hermanos de toda la casa de Israel, Turim Batzarov Shiviar, que están en el sufrimiento, en el cautivo, a donde vayamos, los que están tanto en el mar como en la tierra, a Macom y la Gema Leem, que Dios se apiade de ellos, y Yotziem Israel y Brajá, que les saque del sufrimiento a estar bien, una fiel orada de la gran oscuridad a la luz, un Yeshivud de la esclavitud, a la redención, hasta Galau, Zangarib, que sea pronto en nuestros días, Menomar, amén. Con eso que tengamos Besorot Bot y todo lo mejor. Para terminar, también quiero mencionar, lo que yo con lo que hablé antes, pero sí que tenemos, siento que realmente acá en Israel está todo muy trancado, realmente, todo lo que es ciudades tan completamente destruidas, tipo Ashkelon, en la ciudad del sur no hay nadie, están Ofakim, ciudades que están desoladas, y también colectivos que mandan, ómnibus, transporte tampoco hay, y realmente está complicada acá la situación. Entonces, y para tener algo porque también el correo tampoco está funcionando como tiene que ser, etcétera. Entonces se me ocurrió para tener yo qué sé, pero también difundir la Torá de alguna manera. Entonces uní a los 20 libros, más de 20 libros, pero hice 20 libros, nosotros pusimos más de 20 libros, pero pusimos 20 libros en un PDF y lo pusimos en mi página zjeribjudaismo.com a la venta, a un precio más muy barato, $10. No sé si un boleto de colectivo sale eso hoy en día. De todas maneras, lo puse a la venta, el que quiere estar interesado, entonces puede hacer es realmente una gran ayuda para poder sacarle el libro, próximo libro, Pokeda Karim, que estamos tratando de sacar, lo estoy corrigiendo ahora, en esta época. Ya está todo impreso, pero hay muchas correcciones, muchas partes de que Rab sacó a Kubernetes trae cosas de la Kabbalah y yo no lo quiero poner. Entonces me estoy aconsejando con Rashwetz qué poner, qué no, qué sacar, qué poner. Entonces quiero que quede la idea principal de él es contar los 6 casos de esterilidad que, que hay en el Tanaj y que nos enseñan a nosotros. Eso es lo principal del libro.
Y después Sarraf se va también para otras cosas, lo que es la Torah oral, la Torah escrita, Malek, etcétera, y son cosas muy interesantes, pero es un poco complicado traducir al español. Entonces estoy aconsejando cómo Bidú traducirlo y qué Bidú que sacar a la luz o no, por eso se está demorando la edición del libro. Todo con el deseo que tengamos todo el bot y todo lo mejor, que ayer me escuchen nuestros rezos y que nos traiga la redención pronto, al Mesías pronto, nuestros días. Amén.